Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal Emigrar con Ana. Hoy estamos de nuevo en Torrevieja ciudad. Ya estamos acercándonos hacia el final, hacia la gran mayoría de los barrios que sí os hemos enseñado aquí en la ciudad de Torrevieja. Y tenemos una auténtica maravilla, la famosa playa de Los Locos. La vamos a descubrir todos juntos hoy en el canal. Atentos. Para aquellos que no habéis estado aquí todavía ninguna vez, aquí tenéis un mapita donde les indica dónde está ubicada la playa de Los Locos en Torrevieja. Y la verdad es que esta zona me ha sorprendido muchísimo. De hecho, tiene un nombre muy curioso. Empezamos a investigar por qué se llama así y en la página web del mismo Ayuntamiento de Torrevieja está revelado, no se sabe de cuánto es de verdad en esto, cuánto de verdad tiene, pero si el ayuntamiento lo indica, debe ser verdad como parte de la historia de esta zona. Y es que la denominación, el nombre de la playa surgió después de que una familia procedente de Madrid y de origen murciano instalara frente a este punto del litoral un establecimiento psiquiátrico, el Sanatorio del Carmen, a principios del siglo XX. Es la zona más visitada probablemente de Torrevieja, la más popular también. Y a partir de este momento, una vez que se abrió aquí una clínica mental, digámoslo así, se dice que en ocasiones a algunos pacientes se les permitía salir a la playa y disfrutar de un baño refrescante, volviendo el establecimiento muy popular y solicitado aquí en la zona. Muy interesante la historia y por eso se llama la playa de Los Locos. Fijaros, esta zona es muy bonita, ya de por sí la playa, que es de arena fina, es bastante amplia y esto sí propiamente se puede llamar una playa. Había un proyecto para toda esta zona de reorganización del paseo de la playa de Los Locos aquí. Y salió incluso en las noticias, lo publicó el ayuntamiento. Y esto fue ya hace un tiempecito, seguramente todavía no se ha empezado. El proyecto salió, se filtraron las imágenes en abril el año pasado, justo hace un año, cuando lo dijo el alcalde de Torrevieja. Pero de momento no se ha hecho ningún cambio, por lo que yo puedo ver ahora mismo aquí. Hay un chiringuito, Gloria Beach Bar, donde se puede tomar algo, comer algo, descansar, comer un heladito. Obviamente también hay zonas donde uno puede tumbarse. Aquí no veo nada de hamacas de pago, como lo suele haber en algunas otras zonas. Hay zonas que son de camas de estas de la playa de pago, sombrillas de pago. Aquí no las estoy viendo, al menos por ahora. Es un paseo bastante agradable, sí es cierto que hay una carretera cerca, pero es igual que en Benidorm, igual que en Alicante, igual que en muchos otros lugares. Y la playa se ve bastante agradable. En esta zona de la playa de Los Locos, realmente cabe bastante gente. Son 700 metros de longitud y 25 metros más o menos de ancho. Y suele ser una playa muy concurrida, sobre todo en temporada turística. Esta zona nos parece un tanto curiosa porque, por lo que vimos, hay pisos, hay casas que son algo más antiguos, los edificios. Después hay pisos que son nuevos, como el que pudimos ver a principio, un edificio prácticamente construido nuevecito. Y al final de esta playa se encuentran auténticas mansiones. O sea que es bastante curioso. Vamos a ver los precios. ¿Cuánto cuesta vivir aquí, en la playa de Los Locos, en esta zona de Torrevieja? En general, en los vídeos anteriores les hemos comentado que Torrevieja es un lugar un tanto extraño, ¿vale? Hay gente que o quiere a Torrevieja, están enamorados de Torrevieja, o no la tragan y jamás vivirían aquí. ¿Por qué está pasando? Ya lo hemos adelantado antes, hay gente que viene aquí de vacaciones y dicen, es que claro, no es una ciudad depresiva, está bien. Sí, cuando vienes de vacaciones, esta ciudad le parecerá muy bien y un destino muy atractivo, pero no es lo mismo venir de vacaciones que vivir aquí durante largos periodos de tiempo prolongados. No es lo mismo, entonces hasta que uno no viva aquí, no va a entender qué es lo que está pasando y por qué a muchos no les gusta y porque muchos ya no vienen a vivir aquí. Al no ser que no les quede otra porque quieren tener una vivienda de calidad sin dejar una enorme cantidad de dinero por ello, ¿vale?
o al no ser que vengan aquí por salud, al lado de las Salinas, del Lago Rosa, pero por lo demás, hay muchas zonas de Torrevieja que están sucias. Esto sí es cierto, sobre todo las zonas verdes, los parques para pasear. Hemos visto mucha suciedad, hemos visto papeles, pañales, envases, botellas, de todo. Hemos visto de todo. Entonces, mucha caca de perro también tirada en los parques que la gente no la recoge. Es vergonzoso, sinceramente. Entonces hay mucha suciedad. Hay calles donde no hay nada de negocios, son calles monótonas, cerradas, pequeñas, donde la vista que tenéis desde la casa pues es a la ventana del vecino, ¿vale? Que pues se puede tender hasta la mano entre los dos. Y son viviendas bastante oscuras en algunos casos, porque no hay, esa falta de luz existe, ¿vale? Aquí obviamente en esta playa no, aquí veis que las viviendas dan hacia la playa, muchas de ellas, entonces estará soleado, sí, pero otras zonas de Torrevieja no están para nada así y hay ciertas calles donde pues sí es cierto que vivir es deprimente porque no hay muchos negocios, donde no hay mucho tráfico, es todo muy solitario, la gente que vienen de países del este se juntan en sus propios grupos, hablan su idioma, no se integran en la sociedad, hay muchas cosas aquí, ¿vale? Pero uno si nunca ha vivido aquí no lo va a entender seguramente. Solo los que viven aquí sí lo sabrán, algunos. Así que, aún así, en Torrevieja hay muchas cosas. Hay hospitales privados, hay hospital público, hay centros de salud, eso sí, hay clínicas privadas y consultas médicas privadas también. Esto existe, hay supermercados, hay centro comercial, hay diferentes tipos de servicios, tiendas, colegios, varios parques para pasear, parques naturales, playas, también las hay varias, y muchas cotorras, eso sí. Muchísimas cotorras por aquí, incluso aquí en la playa se escucha de vez en cuando gritar, están por ahí en las palmeras. En nuestra zona no las hay, así que nos parece un tanto curioso, pero aquí en Torrevieja viven incluso gallos en los parques, gallinas y cotorras. Entiendo que para los que son turistas, los que vienen aquí les puede parecer curioso, pero imaginad escuchar día y noche a los pájaros sin parar. Sin parar, los gallos, las cotorras, siempre el mismo sonido. La verdad es que va a cansar. Entonces puede parecer divertido mientras que venís aquí de visita, pero después ya entenderéis que no es para nada el caso para la gente que vive constantemente cerca de ellos. Todos los demás servicios, supermercados, peluquerías, centros de estética. Mirad qué bonito el palmeral, pero eso es parte del edificio. De alguna manera lo parece al menos. Y está cerrado, así que deducimos que es parte de urbanización. En general aquí hay diferentes tipos de servicios, todo lo necesario para la vida está aquí y se puede encontrar en una u otra parte, mejor dicho, de Torrevieja. Aquí al final de la playa o a principios de la playa, según como lo miréis, se pueden encontrar más servicios. Aquí está la parada de autobús escolar, lo que es bueno, y también la parada de otro autobús que se va desde Torrevieja hasta la zona La Mata, que es un poquito más alejada, todo recto. Desde aquí, se supone que es como parte, después del barrio de la Playa de los Locos, viene como la zona de La Mata. Entonces ahí es donde comunica el autobús desde aquí. Hay chiringuitos, barecitos, cafeterías, lugar para sentarse. Un paseo bastante agradable se puede dar por toda esta zona. Y un edificio solitario aquí en plena playa con vistas magníficas al mar. Las mejores vistas probablemente de aquí. Hay algunas cositas curiosas, mirad, beach yoga, miércoles y domingo o miércoles y viernes, beach salsa, miércoles y viernes, salsa en la playa, fijaros, 9:30 de la mañana y ahí de 8 a 8:30. Y también entre 5 y 10 euros costaría como la aportación por la clase. No les dicen el importe exacto, sino jugando con el handicap de cuánto queréis pagar, cuánto queréis que vale, pues con eso van jugando entre 5 y 10 euritos. Y aparte, desde aquí, desde la playa, vamos a adentrarnos ya un poquito sobre la zona, toda esta parte del interior de la zona Playa de los Locos, el barrio como tal, no solo la zona playera. Vamos a ir a ver toda esta zonita. La Playa de los Locos, cuando la buscáis en Idealista o en cualquier otra parte, les va a enseñar no solo la playa, sino Cala de los Locos, Cala de la Higuera, Torre del Morro, Miramar,
Toda esta zona os la va a enseñar como tal, pero se puede filtrar solamente por la Playa de los Locos. Y las viviendas aquí a mí me han sorprendido bastante porque fijaros, estas maravillas, Duquesa Beach, parece algo muy caro. Lo parece, de verdad, algo muy caro. Tiene una pinta de viviendas buenas, así estilo mediterráneo. Es sorprendente, sinceramente, pero tener aquí una vivienda creo que es un auténtico lujo en este sentido. Eso sí, en esta zona hemos encontrado algunas propiedades, no hay muchas, pero un par de ellas que son a partir de 45.885 euros. Vivienda que están en subasta ahora mismo, que es una vivienda con ocupas, seguramente. Esto no tiene nada que ver con las viviendas de lujo que estamos viendo ahora mismo, pero para que lo sepáis. Después, otro piso de 3 dormitorios también lo vimos por 61.000 euros. También es una oportunidad de vivienda que está ocupada, vaya. Y luego seguimos con estudios. Estudio que es todo en un solo lugar, el dormitorio y el salón. Por 66.900 euritos, 37 metros cuadrados, segunda planta con ascensor. Es una vivienda que no tiene ocupas, pero es como inversión, habría que hacerle una pequeña reformita tal vez y ya está. Pero mientras tanto se puede vivir ahí mismo. Piso reformado, dicen, de un dormitorio, 50 metros cuadrados, bajo exterior con ascensor, 67.000 euros. Lo que a mí me chocó es esto, fijaros en esto. Abogados, mirad dónde están situados, un pedazo de despacho de abogados. En primera línea, en las dunas aquí en la cala, en la Playa de los Locos, un pedazo de edificio con privilegiadas vistas al mar. Despacho de abogados, jamás he visto algo semejante. También hay viviendas de nueva construcción, mirad por ejemplo aquí lo que veis enfrente. Este edificio con balcones naranja. Este edificio es de una compañía que se llama Alegría, si no me equivoco, y ellos están, aparte de ser agentes inmobiliarios, construyen muchísimas viviendas aquí en la zona, sobre todo están basados en Torrevieja, que es donde empezaron, pero luego tienen también algo más en otros lugares. Y la característica es que en todas las viviendas que ponen hay muchos balcones así que son de tipo naranja medio transparente. Hay mucha zona por aquí todavía, igual es protegida, pero como hay casas ahí, igual se podría reformar. La mata está justo ahí enfrente, por cierto. Y seguimos con más viviendas. Piso de 3 dormitorios se pueden encontrar desde 70.000 euros. Esto también está aquí en Playa de los Locos. No es una vivienda cara. Es una vivienda sin muebles que está para reformar en un edificio de 3 alturas. Pero aún así existe, ¿vale? Se puede encontrar. Piso de 2 dormitorios, 80 metros cuadrados, 70.000 euros. También se puede encontrar en la zona de Playa de los Locos. Pisos de 4 dormitorios también existen, o de 5. Pisos de 5 dormitorios se pueden encontrar por 179.000 euros, que ya es uno de los edificios algo más caros, ya el precio es bastante grandecito. 170 metros cuadrados, es un bajo exterior con ascensor. Y 4 dormitorios, justo por aquí cerquita donde hemos pasado ahora mismo, justo. Exclusivo apartamento de 2 pisos. 199.000 euros vale, 4 dormitorios, 146 metros cuadrados, sin ascensor. Esto se llama la zona Los Frutales. Justo por aquí donde hemos pasado antes, las casitas esas de este color que veis ahí a la izquierda, que es como rojizo, pues en esta urbanización se vende este tipo de vivienda. También no os creéis que todos son pisos, obviamente hay casas en esta zona. Primero les vamos a enseñar las casas que existen y después de diferentes tamaños, y después hablaremos sobre propiedades más caras. Las casas empiezan aquí por 115.000 euritos, no está nada mal. 2 dormitorios, 75 metros cuadrados, un bungalow con 2 baños, tienen piscina comunitaria. La verdad es que se ve bastante bien. Aquí costaría el doble o el triple lo que se paga ahí. Una casita adosada con vistas al mar desde la terraza de un dormitorio, 133.000 euritos. De hecho, ha bajado un 2%. 57 metros cuadrados tiene. Una casa adosada a pocos metros de la playa, 3 dormitorios, 70 metros cuadrados, 135.000 euros. Una casa pareada
4 dormitorios, 130 metros cuadrados, una casita muy bonita, típica, con la terraza amplia, 199.000 euros. Casa independiente de 6 dormitorios, una auténtica pasada, 176 metros cuadrados, con garaje incluido. La verdad es que es muy, muy grande, junto con el terreno y vistas privilegiadas al mar. 600.000 euros. Tenemos 7 dormitorios, también algunas casas, 224 metros cuadrados, 640.000 euros. Como veis, casa independiente ya en este caso. Nueva construcción a partir de 649.000 euros, 4 dormitorios, 219 metros cuadrados con vistas al mar. Y lo más caro que hemos encontrado por aquí es una casa, una villa, un chalet independiente, aunque no muy alejado de los vecinos, es decir, de 4 dormitorios, 407 metros cuadrados, con pedazo de piscina, con zonas algo de verde para aparcar, muy amplio, muy soleado, 1.595.000 euros. Pero lo más curioso es que esta misma casa está puesta en diferentes agencias y ellos, todas, menos esta una, lo venden por 1.350.000. Así que por algún lado se han metido 245.000 euros de más que no deberían estar ahí. Y me imagino que la gente lo verá y nadie comprará en la otra agencia, todos irán a las anteriores. Por lo que parece, en esta zona coexisten viviendas muy baratas con viviendas de auténtico lujo, que no toda la familia, por mucho que trabaje, se puede permitir. Viviendas con vistas al mar, increíbles casas, desde unas decenas de miles de euros, menos de 100.000 euros, hasta más de 1.000.000 de euros. Esa es la diferencia abismal que existe entre unas propiedades y otras según su localización aquí, en la zona de Playa de los Locos. Pisos obviamente también hay bastante más caros que los que hemos visto a principio de este vídeo. Pisos existen. Lo más alto, lo más caro posible, 650.000 euros en primerísima línea de playa, por donde hemos pasado hoy. Y en este edificio son 4 dormitorios una vez más, sorpresa, sorpresa, 175 metros cuadrados, es un piso primera planta con ascensor, tiene un pedazo de terraza, vistas increíbles a la playa y la verdad es que obviamente no necesita reforma, está muy, muy bien, 650.000 euros cuesta. Vamos a ver el tema de alquileres. En alquiler hemos encontrado 42 propiedades aquí. El problema es que no se alquilan todo el año, ¿vale? Por lo tanto, es bastante complicada la situación. En zonas turísticas casi siempre es así. Hay un estudio que se alquila para larga temporada a partir de ya, 550 euritos al mes, 24 metros cuadrados, una sola habitación, ¿vale? Lo que es el salón barra dormitorio barra lugar de ocio. A partir de aquí ya encontramos pisos, por ejemplo, de un dormitorio y este de aquí son 50 metros cuadrados, 599 euros al mes. Tercera planta exterior con ascensor. Tenemos más pisos de 2 dormitorios en segunda línea de playa, 600 euritos, 60 metros cuadrados, 10 euros por metro cuadrado saldría más o menos. Y las hay bastantes más, no todas se alquila todo el año, algunos pondrán que es de septiembre a junio, otros dirán directamente que es una temporada corta más o menos. Por lo tanto, la situación de los pisos es un tanto complicada en esta zona, aunque sí es cierto que se puede encontrar algo aún así. Apartamentos reformados a partir de 800 euros al mes, 3 dormitorios, 120 metros cuadrados. Y después obviamente existe dúplex, pero son vacacionales, casas, pero son vacacionales, piso de 3 dormitorios, también que está muy bien, 950 euros al mes, en una gran urbanización por donde hemos estado, con piscina exterior, con zonas verdes, palmeras, a partir de mayo está disponible, pero son 950 euritos al mes. Hay algún ático, última, penúltima planta. Ático cuesta sobre 1.000 euros aquí, también tienen 3 dormitorios. Lo bueno es que aquí los pisos y las casas son bastante grandes. La minoría son de un dormitorio o 2 y la gran mayoría son de 3, 4, 5 y más allá.
y chalets cuestan a partir de 2.800. Así es la playa de los locos. A mí me ha sorprendido muchísimo. Habéis podido ver un poquito más allá de la zona. Obviamente no podemos recorrerlo todo, pero para que tengáis una ligera idea de cómo es, lo habéis visto por aquí. Muchísimos edificios muy peculiares, muy bonitos, con un diseño un tanto especial, antiguo, clásico, de mediterráneo, así. La esencia, ¿no?, de toda esta zona de la costa. Y hemos visto tanto propiedades bastante más baratas como propiedades muy muy caras aquí en la región. Nos ha sorprendido gratamente toda la zona de la playa, el barrio, la zona como tal de Torrevieja, Playa de los Locos. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.